¿Se ve mi presentación? Sí, doctor. Muy bien, entonces empezaremos con el tema. El tema de hoy es complicaciones del megacolon. Sí, vamos a tocar el tema del vólvulo y fecaloma. ¿Sí? Están observando, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el primer tema será el vólvulo. El vólvulo, vamos a analizar primero la incidencia mundial del vólvulo respecto a Latinoamérica. En países occidentales, por ejemplo, las obstrucciones intestinales bajas son causadas en un 5-10% por vólvulo, ¿sí? En países occidentales, y predomina más que todo en ancianos por encima de los 70 años, y tiene una mortalidad de 10 a 20%, ¿sí? Mientras en América Latina observen la incidencia de vólvulos es muy alta, representa alrededor de 50-79% de obstrucciones intestinales bajas. Y se presenta en pacientes más jóvenes, entre 40 y 60 años. Si nosotros observamos con el resto del mundo, es mayor a 70 años en las otras partes del mundo, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, ¿sí? Donde también los casos son muy bajos, ¿no? Pero sin embargo, en América Latina, el porcentaje de vólvulos o la frecuencia de vólvulos es muy alta, ¿sí? Y se presenta entre 40 y 60 años aproximadamente. Predominan los varones, 3-1, ¿sí? Y la mortalidad es de 30% aproximadamente según la complicación o no, según las complicaciones que podría presentar el vólvulo. La marcada variación geográfica, por ejemplo, de 40 veces más frecuente en los Andes versus países occidentales, ¿ya? Esto representa, estamos en la zona del cinturón andino del vólvulo, dice, ¿no? El cinturón andino está compuesto por Perú, Bolivia especialmente, ¿sí? Es la zona hiperendémica a nivel mundial, ¿sí? Las diferencias en edad, dijimos, es más frecuente entre la edad de 40 y 60 años, es más frecuente en sexo masculino, ¿sí? La mortalidad varía según el tiempo de evolución del paciente, según el momento del diagnóstico. Hay pacientes que vienen, pues, o van al hospital después de una semana, por ejemplo. Han estado una semana en su casa con gran distensión abdominal, ingresan por servicios de emergencias ya con shock séptico, ¿sí? Pero cuando el vólvulo se diagnostica en forma temprana no tiene mucha mortalidad, ¿sí? En Brasil y México también existen vólvulos, pero sin embargo los vólvulos en este caso no son secundarios a dólico megacolon andino, sino son secundarios a megacolon chagásico. Mientras los vólvulos que tenemos nosotros en Perú, en Bolivia, es secundario a dólico megacolon andino. Etiología y fisiopatología del vólvulo. Hay factores anatómicos que predisponen a que esta asa cerrada gire en contra de las agujillas, de las manecillas del reloj. Hay rotación antihoraria del vólvulo, ¿sí? ¿Y cuáles son estos factores que predisponen anatómicos y factores funcionales? Hay factores anatómicos. Primero tiene que existir un dólico megacolon andino o un dólico megacolon chagásico, ¿sí? Entonces dijimos que el dólico megacolon andino es la que más se volvula, mientras también el chagásico podría volvularse, pero mientras el dólico megacolon chagásico se complica más con un fecaloma, ¿sí? Otro factor importante son el colon es más grande que el meso. Vean, este colon sigmoide es más largo y más ancho que
que su mesenterio, ¿sí? Y a su vez tiene que existir una mesocolitis retráctil. ¿Qué quiere decir esto? El mesosigmoides aproxima el cabo proximal y el cabo distal del colon. De modo que este colon, con su mesosigma retraído, dé una vuelta en dirección antihoraria a más de 180 grados. Eso es lo que son factores que se necesitan para que exista un vóvulo, ¿sí? Primero, dólico megacolon andino o chagásico, ¿sí? Que el colon sea más largo que el mesenterio, una mesosigmoiditis retráctil y pelvis estrecha. En los varones, por ejemplo, tenemos pelvis estrecha respecto a las mujeres. Entonces, este es uno de los factores que predispone al vóvulo, ¿sí? Entonces, si les preguntan cuáles son los factores o los requisitos para que haya vóvulo, son esos 4 factores anatómicos. Dólico megacolon, el colon sea más largo que el mesenterio, que exista mesosigmoiditis retráctil y pelvis estrecha. Hay factores funcionales: estreñimiento crónico, dieta alta en fibra, distensión colónica crónica. Dieta alta en fibra, ¿por qué? Ustedes saben, los carbohidratos, proteínas, lípidos se absorben a nivel de intestino delgado, pero sin embargo, los alimentos que tienen alta cantidad de fibra, la fibra no se absorbe, no se desintegra por completo a nivel de intestino delgado. Y esta fibra que no se desintegra pasa al colon, y en el colon es fermentado por las bacterias, ¿sí? Entonces, esta fermentación de las bacterias provoca grandes cantidades de gases en el colon y gran distensión colónica. Estos son los factores funcionales para que exista un dólico megacolon andino. Hay otros factores o condiciones asociadas, por ejemplo. Hay factores neurológicos, enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis múltiple. Por eso ustedes van a ver en los pacientes, hay pacientes en los hospitales que tienen este tipo de alteraciones neurológicas del sistema nervioso central. Estos también pueden cursar con dólico megacolon. Factores metabólicos: hipotiroidismo, diabetes, las infecciosas, enfermedad de por Chagas, dijimos, ¿no? Y iatrogénicas, fármacos anticolinérgicos, abuso de laxantes, adhesiones postquirúrgicas pueden causar dólico megacolon. En esta diapositiva nos muestra los mecanismos fisiopatológicos o la cascada isquémica y necrosis por el que cursa un vóvulo. Primero existe una torsión, vean, una torsión axial en sentido antihorario. Gira más de 180 grados sobre su propio eje, ¿sí? Y provoca obstrucción en asa cerrada, acumulación de heces y gas, distensión progresiva de ese segmento obstruido, aumenta la presión intraluminal. Ustedes saben que si se aumenta la presión intraluminal, hay aumento o hay compromiso de vasos linfáticos, y secundario a ello se produce edema. Posteriormente va a haber compresión venosa y arterial, ¿sí? Y esto nos lleva a necrosis de pared del colon, ¿sí? Si hay necrosis de la mucosa del segmento comprometido, hay incremento de proliferación de bacterias, ¿sí? Mayor gas dentro del asa sigmoide cerrada, ¿sí? Y finalmente puede perforarse este segmento necrosado del colon, ¿sí? Y puede llevarnos a peritonitis y shock séptico. Entonces, las complicaciones pueden ser vasculares, ¿no? Hay vóvulos que rotan sobre su propio eje, pero sin embargo sin compromiso vascular. Estos pacientes muchas veces se someten a intervenciones quirúrgicas o tratamiento por vía endoscópica para devolvular, ¿sí? Pero sin embargo, una vez devolvulado, se someten a una intervención quirúrgica, una sigmoidectomía más anastomosis primaria.
Pero aquellos pacientes que tienen este tipo de complicaciones, por ejemplo, donde ya existe compromiso vascular del vólvulo, ¿sí? Este es netamente de tratamiento quirúrgico. Sigmoidectomía y colostomía. Ni siquiera van a una anastomosis primero. Manifestaciones clínicas del vólvulo. Tenemos dolor abdominal tipo cólico intenso en hemiabdomen inferior o puede ser un dolor abdominal generalizado en caso de perforación de colon. Distensión abdominal progresiva y asimétrica, ¿sí? Y asimétrica. Estreñimiento, ausencia de expulsión de gases y heces, ¿sí? Esas son las tres manifestaciones clínicas importantes, pero también puede existir náuseas y vómitos. ¿Y cuándo se presentan las náuseas y vómitos? Cuando la evolución del vólvulo es de varios días, ¿sí? Cuando el paciente ya acude después de 5, 6, 7 días tras la obstrucción. ¿Qué es lo que sucede? Hay necrosis de colon y todo el contenido del colon, ¿sí? Todo lo que está por encima de la obstrucción retrocede y puede vencer la válvula ileocecal. Y todo el contenido del colon fluye o retrocede hacia el intestino delgado. Y esto provoca náuseas y vómitos. Vómitos de características fecaloides. Ya no es vómito retentivo, es de características fecaloides. Entonces, si tienes un paciente con vólvulo y presenta vómitos de características fecaloides, nos indica que es un vólvulo complicado, de varios días de evolución, ¿sí? Al principio, cuando el paciente se volvula, no presenta náuseas ni vómitos, porque las náuseas y vómitos son indicativos, son sugestivos de obstrucción intestinal alta, ¿sí? O bridas y adherencias, por ejemplo, una obstrucción mecánica del intestino delgado. Pero no es una manifestación clínica clásica del vólvulo, pero puede presentar el paciente con vólvulo, pero en fases tardías, cuando ya el vólvulo está complicado, ¿sí? Signos de gravedad, vean, por necrosis, fiebre, taquicardia, hipotensión, signos de sepsis, ¿sí? El paciente está en shock séptico. Muchas veces encontramos así, un vólvulo totalmente necrosado, ¿sí? Puede haber peritonitis por perforación de colon, ¿sí? Al examen físico, timpanismo intenso, ampolla rectal vacía y sanguinolenta. Uno de los exámenes que se debe hacer en un paciente con obstrucción intestinal baja es el tacto rectal. Hagan tacto rectal. Si el dedo explorador sale sanguinolento, quiere decir que hay compromiso vascular del vólvulo. Es decir, hay necrosis del vólvulo. Entonces, esto ya contraindica hasta el bastonaje. En nuestro medio todavía hacemos bastonaje. Han debido escuchar algunas veces, hemos hecho bastonaje. Con el bastonaje hemos logrado devolvular el segmento obstruido, dice, ¿no? Pero eso solo sucede en nuestro medio, ¿sí? Ya no se hace bastonaje, ¿sí? Si quieres devolvular, tenías que hacerle la devolvulación bajo visión endoscópica, a través de un recto sigmoidoscopio, no con bastonaje a ciegas. Pero en nuestro medio todavía seguimos haciendo, ¿sí? Seguimos haciendo, pero no se debería hacer eso. Si quieres devolvular, hazle con recto sigmoidoscopio. Y antes de hacer eso, haz un tacto rectal. Si en el tacto rectal el dedo explorador sale sanguinolento, quiere decir que hay necrosis, hay compromiso vascular del segmento volvulado, ¿sí? Hallazgos laboratoriales. Biometría hemática, va a haber leucocitosis, neutrofilia, electrolitos, una hipopotasemia, desequilibrios hidroelectrolíticos, por vómitos, vean, pero esto ya es una alteración de un paciente
con un vólvulo complicado, ¿no? Donde hay necrosis del segmento volvular. Puede haber alteración de la función renal. El paciente puede estar con oliguria, oligoanuria, hasta anuria, ¿sí? Por sepsis, ¿sí? Por shock séptico, ¿sí? Donde la creatinina va a estar elevada, ¿sí? Y existe pues una hipoperfusión renal y una insuficiencia renal. Primero prerrenal, luego una insuficiencia renal por necrosis tubular aguda. La amilasa lipasa pueden estar normales y esto nos permite descartar también una pancreatitis aguda. Pero en la pancreatitis aguda la distensión abdominal es simétrica, ¿sí? Es simétrica. En el vólvulo la distensión abdominal es asimétrica. Hay solo levantamiento de la pared abdominal en hemiabdomen izquierdo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Marcadores de complicación. Vean, lactato sérico muy elevado, mayor a 4 milimoles por litro. La proteína C reactiva está elevadísima, ¿sí? Y hay una leucocitosis. Entonces, estos son los factores o marcadores de complicación de un paciente con vólvulo. Una vez que tengamos el diagnóstico clínico, ¿sí?, de vólvulo, percutimos el abdomen, está timpánico, ¿sí? Hacemos tacto rectal, hay sangre, o el dedo explorador sale manchado de sangre, nos indica que hay complicación del vólvulo, ¿sí? Solicitamos como un primer examen básico, una radiografía simple de abdomen. En la radiografía simple de abdomen, observen acá, vamos a poder observar una imagen en grano de café. Algunos autores indican que se parece a la cabeza de cobra, ¿sí? Yo no veo, teníamos que tener mucha imaginación para comparar también con la cabeza de cobra, ¿no? Pero sí se parece a un grano de café, ¿sí? Después vamos a observar distensión colónica. Puede haber niveles hidroaéreos. Puede haber niveles hidroaéreos. Ausencia de gas en la ampolla rectal. Ampolla rectal vacía. Sí, anótense eso, ¿no? Ausencia de gas en la ampolla rectal, en la placa simple de abdomen. Signos de grano de café. Al tacto rectal, ¿sí? Al tacto rectal vas a encontrar ampolla rectal vacía. Si está complicado tu vólvulo, tendrás sangre en la ampolla rectal, ¿sí? En caso de que no existiese sangre en la ampolla rectal, quiere decir que tu vólvulo no está complicado, ¿sí? Ahora puedes encontrar también neumoperitoneo, como en esta imagen. Acá tenemos diafragma, el hígado, entre hígado y diafragma hay aire. Entre el fondo gástrico y diafragma hay aire, ¿sí? Esto es un signo radiológico de neumoperitoneo por perforación del vólvulo, ¿sí? Por perforación. Entonces, cuando existe perforación o neumoperitoneo, ya pues estamos frente a un vólvulo de sigmoides complicado, ¿sí? El paciente seguro estará en shock séptico, ¿sí? El signo radiológico, si fuese unilateral el neumoperitoneo, solo observan ustedes aire entre diafragma e hígado en un solo lado, se llama signo de Poupart, se llama. El signo radiológico se llama de Poupart, ¿sí? El signo clínico a la percusión en el hipoconio derecho, ¿sí? Percutes y es timpánico, se llama signo de Joubert. El signo clínico de neumoperitoneo se llama Joubert. El signo radiológico se llama de Poupart. Y como en esta imagen se observan neumoperitoneo, es decir, aire por debajo del diafragma en ambos lados, se llama signo de alas de gaviota. Se puede solicitar también una tomografía computarizada de abdomen.
muy pocas veces la solicitamos, ¿no? Nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, el estudio básico, un estudio económico, es una placa simple de abdomen. ¿Sí? Si llega al diagnóstico en un 90% solo con examen clínico. ¿Sí? El 2 a 3% necesitamos para confirmar nuestro diagnóstico clínico una placa simple de abdomen. Pero sin embargo, en otros hospitales fuera de nuestro país solicitan una tomografía computarizada. En la tomografía computarizada, observen, ¿sí? Vamos a encontrar el signo del remolino. ¿En qué consiste este signo del remolino? Representa una torsión mesentérica con vasos girando sobre sí mismo. Tiene una sensibilidad del 100%, ¿no? El signo del pico de pájaro, ¿sí? Nos indica estrechamiento progresivo de extremos aferente y eferente a medida que se acerca al punto de torsión. Esos son los signos, dos signos tomográficos que debemos observar en un paciente con válvula. Y también puede existir aumento o engrosamiento parietal de la pared del colon, ¿sí? Vean, lo más sencillo es solicitar una placa simple del abdomen una vez que tengamos el diagnóstico clínico. Ahora, si estamos en otros centros, ¿sí?, donde tenemos tomografía computarizada, pueden solicitar, pero no es un estudio de primera línea, ¿sí? Suficiente una plaquita simple de abdomen donde te muestre el signo de grano de café y tú puedes programar ya un procedimiento médico o un procedimiento quirúrgico para resolver el vólvulo. Manejo del vólvulo, observen acá. El paciente ingresa por emergencias, ¿sí? El clínico la examina y puedes optar por un tratamiento endoscópico para devolvular. Pero antes de hacer el tratamiento endoscópico, haz tacto rectal. Si al tacto rectal sale tu dedo explorador sanguinolento, quiere decir que hay sufrimiento de intestino volvulado, del segmento volvular. Por lo tanto, es una contraindicación para devolvulación endoscópica, ¿sí? Luego solicitarás una placa simple de abdomen, ¿sí? Puede ser una placa simple de abdomen donde verás el signo de grano de café y el cirujano decide opera o no lo opera. Si el segmento volvular no está complicado, no tiene necrosis, no hay compromiso vascular, puedes hacerle una devolvulación endoscópica, luego enviar a sala, ¿sí? Si tu paciente está en shock séptico, necesitas ayuda de un internista, de terapia intensiva, ¿sí? Acá tenemos tratamiento endoscópico. Indicaciones: pacientes estables sin signos de peritonitis o perforación, ¿sí? Tiene un éxito de 60 a 95%. ¿Sí? Con el rectosigmoidoscopio, como acá observan, se puede devolvular. Entonces, la devolvulación nos permite el tratamiento diferido del dolicomegacolon sigmoides. Una vez que devolvulamos al paciente, se envía a sala. En sala programarán para una cirugía electiva, ¿sí? Ahora, hay pacientes también que se devolvulan y se van, vuelven después de 2-3 semanas nuevamente con vólvulo. Entonces, el tratamiento endoscópico no es definitivo, ¿sí? Se utiliza como un puente para cirugía nada más, ¿sí? Tiene una recurrencia de 75%. Seguro que a las 2 o 3 semanas el paciente vuelve nuevamente con vólvulo. Tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cirugía de emergencia, observen. Cuando hay necrosis perforación, resección sigmoidea más colostomía de Hartmann, ¿sí?
Cuando hay volvulo sin compromiso vascular, se puede hacer una resección sigmoidea más anastomosis periprima, o puedes hacer también una Hartmann o una ostomía en asa, en doble estoma o de Mikulicz, en caño de escopeta, por ejemplo. Uno dice, pero doctor, ¿por qué este tipo de colostomía o por qué las colostomías en aquellos pacientes sin compromiso vascular? Pero la cirugía de emergencias pues difiere a la cirugía electiva. En la cirugía de emergencias no se valora el estado nutricional del paciente, ¿sí? No se valora, porque para una anastomosis primaria o periprima tienes que tener un buen estado nutricional, ¿sí? Cuando un paciente va por emergencias, está con volvo y tú como cirujano descartas necrosis intestinal, puedes ingresar a quirófano a hacer una sigmoidectomía, ¿sí? Si tu paciente es joven, consideras que tiene buen estado nutricional, puedes hacerle una anastomosis primaria. Pero si tienes un paciente anciano, 70, 80 años, con vólvulo, o un paciente que tiene comorbilidades, ¿sí? Diabetes, un paciente con neoplasias, no puedes hacer una anastomosis primaria. ¿Por qué? Porque en un plazo de 72 horas aproximadamente, o máximo hasta 10 días, esa anastomosis primaria, ¿sí?, se abre. Hay una dehiscencia de sutura y vas a tener fístulas de la anastomosis, ¿sí? Puede haber una dehiscencia parcial o una dehiscencia completa. Entonces, pues con este tipo de procedimientos, por una decisión inadecuada, porque no tomaste en cuenta el factor nutricional del paciente, tu paciente tiene alto porcentaje de mortalidad, ¿sí? Entonces, si tienes un paciente que tiene factores de comorbilidad, un paciente anciano, desnutrido, es mejor hacerle una colostomía, aunque no exista compromiso vascular. Pero si tienes un paciente joven, 30, 40, 50 años, ¿sí?, con vólvulo y con buen estado nutricional, puedes hacerle una anastomosis primaria en caso de que no exista compromiso vascular, ¿sí? Ahora, una vez que el paciente en cirugía de emergencia ha sido sometido a una devolvulación endoscópica, se somete a una cirugía electiva, ¿sí? Una cirugía electiva. Post-descompresión exitosa por rectosigmoidoscopio. Se puede hacer una sigmoidectomía más anastomosis primaria, con o sin ileostomía de protección, ¿sí? Entonces, para una cirugía electiva, tú tienes que preparar al paciente. Tienes que hacer un buen balance hidroelectrolítico, tienes que preparar el estado nutricional del paciente, ¿sí? Entonces, si tu paciente está desnutrido, haz nutrición antes de hacerle una cirugía, una sigmoidectomía y una anastomosis primaria, ¿sí? Antes de eso. Nosotros en nuestro medio, por ejemplo, algunos colegas hacen sigmoidectomía y en el postoperatorio recién administran nutrición parenteral. Eso también está controvertido, ¿sí? Es mejor hacer nutrición parenteral antes de la cirugía, antes de hacerle una sigmoidectomía y una anastomosis primaria. Por eso se llama cirugía electiva, ¿sí? Tú no puedes entrar con un paciente desnutrido a quirófano, pero ahora hacer una resección y anastomosis primaria. Si tu paciente tiene pues proteínas bajas, albúmina baja, primero tienes que corregirla. Y una vez que corriges, recién someter a una cirugía, ¿sí? Entonces, yo veo a veces, ustedes han visto también, seguro, ¿no? Han rotado ya por servicios de cirugía. Hay colegas que han sometido a pacientes a una cirugía electiva, o someten a una cirugía electiva, una sigmoidectomía más anastomosis primaria, y en el postoperatorio están administrando aminoplasmal o nutrición parenteral. ¿Para qué? No tiene sentido. Por eso cirugía electiva. Si tenía tu paciente algún tipo de alteración en cuanto a la nutrición, ¿por qué no corrigiste
el déficit de nutrición en el preoperatorio. ¿Ves? Entonces la pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes antes de someter a una intervención quirúrgica, a una cirugía electiva, primero deben tener un buen estado nutricional del paciente, ¿sí? No puede estar tu paciente con anemia, no puede estar con alteraciones hidroelectrolíticas, no puede estar con alteraciones de la función renal, de la coagulación, ¿sí? Un buen estado nutricional, recién sometes a una cirugía electiva. Entonces, en cirugía de urgencias, vean, en cirugía de urgencias, ¿sí? Hay una mortalidad de 36%, ¿sí? En anastomosis primarias. Pero sin embargo, esto es secundario al estado nutricional del paciente. Cuando la fístula se presenta en las primeras 72 horas, es inherente a la técnica quirúrgica, y cuando la fístula aparece después de las 72 horas hasta el 10º día, es inherente al estado nutricional del paciente. Tenemos este tipo de colostomías, vean, colostomías terminales. Esto es colostomía tipo Hartmann. ¿En qué consiste esto? Sigmoidectomía más una ostomía, ¿sí? Acá tenemos otra colostomía en asa, ¿sí? También tenemos la colostomía tipo Mikulix, en dos. Tanto el cabo proximal como el cabo distal están exteriorizados, pero unidos entre sí por unos 2 a 3 centímetros próximos a la piel, ¿sí? Y también se utiliza este tipo de colostomías de doble estoma, un cabo proximal y un cabo distal que actúa como fístula mucosa. Esto es más que todo en cirugías, se utiliza más en cirugías pediátricas, las colostomías en doble estoma. Fecaloma. Definición, ¿qué es un fecaloma? El fecaloma es una formación monolítica de heces compactas y pétrea, generalmente a nivel de colon distal. Sigma recto que provoca obstrucción y no puede ser evacuado en forma espontánea. Hay otro término que van a escuchar ustedes, es impactación fecal. ¿Qué es la impactación fecal? Es la acumulación de heces moldeable en la ampolla rectal, evacuable con laxantes orales, supositorios o enemas simples. Vean, son dos cosas diferentes. Una es impactación fecal y otra es fecaloma. Fecaloma es una formación monolítica de heces compactas pétrea. Se extiende desde la ampolla rectal sigmoides o puede extenderse hasta por encima del sigmoides, dependiendo del tiempo de evolución del fecaloma. Mientras impactación fecal son heces maleables localizados en la ampolla rectal, que se puede evacuar en forma adecuada con enemas simples o laxantes por vía oral. Acá vemos un cuadro de diferencia entre fecaloma y impactación fecal. Impactación fecal, heces maleables o moldeables, donde se ubica en la ampolla rectal. El fecaloma es masa fecal pétrea, donde se ubica en rectos sigmoides, es generalmente secundario a megacolon chagásico. Es un factor importante el Chagas, pero también se puede presentar en otro tipo de pacientes. El fecaloma no es indicativo de enfermedad de Chagas, también puede presentarse en otro tipo de personas, ¿sí? El tratamiento de impactación fecal con laxantes, mientras el fecaloma, el tratamiento es con enema Murphy para ablandar las heces, ¿sí? Una vez que cuando no se puede evacuar con enema Murphy el fecaloma, se puede hacer una extracción manual, se puede hacer una extracción endoscópica, ¿sí? Y finalmente puede llegar hasta una cirugía, ¿sí? Es de difícil tratamiento el fecaloma. Muchas veces
Nosotros tenemos pacientes con fecaloma internados durante 2-3 semanas. En 3 semanas se evacúa su fecaloma, ¿sí? Vean acá, la etiología del fecaloma es multifactorial, no siempre es Chagas, ¿sí? Causas: estreñimiento crónico, enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones medulares, alteraciones anatómicas, antólico sigma, estenosis anal, por ejemplo, ¿sí? Fecaloma. Ustedes han visto en estos días, los que han rotado por el hospital de clínicas, ¿sí? Cuando los proctólogos retiran condilomas anales, por ejemplo, ¿no? Como complicación de la exéresis completa de los condilomas anales, los pacientes vuelven por estenosis anal. Y estos pacientes con estenosis anal pueden complicarse con fecalomas, ¿sí? Uso excesivo de opioides, anticolinérgicos, antidepresivos puede causar fecalomas en los pacientes ancianos, ¿sí? Lo más frecuente en adultos mayores. Dieta baja en fibra, ¿sí? Enfermedad de Hirschsprung, ausencia de células ganglionares. Afecta más a la porción del recto, de Hirschsprung, pero la característica de Hirschsprung, doctores, no es dilatación, es espasmo del segmento comprometido. Y por encima del espasmo del segmento comprometido hay dilatación, ¿sí? Donde donde no existen células ganglionares, hay espasmo del tubo digestivo. Y por encima de ese espasmo hay dilatación. Mientras en Chagas, ¿qué existe en Chagas? En Chagas existe alteración o ausencia de células neuronales, ¿sí? Hay ausencia de células neuronales de los plexos mientéricos de Aberwatch y Meissner, ¿sí? Hay lesión por el parásito, por diferentes mecanismos, ¿sí? Pero este segmento comprometido se dilata en Chagas. El segmento comprometido se dilata, mientras en el Hirschsprung el segmento comprometido se estrecha. Hay un espasmo y por encima de ese espasmo hay dilatación. Esa es la diferencia de Chagas con Hirschsprung, ¿sí? Tumores benignos o malignos que provoquen obstrucción del colon. Otro factor: enfermedades inflamatorias como Crohn, colitis ulcerosa, cirugías previas, radioterapia, impactación fecal previa recurrente. Vean, estos son los factores predisponentes para un fecaloma. No siempre el fecaloma es indicativo de enfermedad chagásica, ¿sí? También puede presentarse en otro tipo de patologías, especialmente en ancianos con problemas neurológicos. Fisiopatología. En la fase 1 tenemos retención, deshidratación y compactación fecal. En la retención hay disminución de motilidad intestinal y deseo de defecación. Vean en esta placa, fecaloma, ¿sí? Una gran masa de heces compactas, pétreo, dice, ¿no? La parte distal es más pétrea que la parte media y la parte proximal del fecaloma, ¿sí? Segunda fase, la deshidratación, absorción excesiva de agua a nivel del colon. Primero es retención, disminución de la motilidad intestinal y deseo de defecación. Segunda fase, absorción excesiva del agua. Y tercera fase en la formación del fecaloma es la compactación, ¿sí? Una masa pétrea impactada. Manifestaciones clínicas, observen acá: gran distensión abdominal progresiva, dolor cólico sordo en hipogastrio y pelvis, ausencia de catáresis durante varios días, puede ser semanas o hasta meses de evolución. Hay tenesmo, diarrea por rebosamiento. A esto se denomina incontinencia paradójica, ¿sí? Puede cursar también con náuseas y vómitos, en caso de que el fecaloma, esa compactación de heces,
provoca gran distensión del colon, puede provocar necrosis de la mucosa, necrosis de la pared del colon, puede provocar perforación del colon y el paciente entra en sepsis. ¿Sí? Signos clínicos. El signo de la fobia, vean. Si nosotros palpamos el abdomen, la pared abdominal, vamos a dejar una impronta, una huella de nuestra digitopresión. A esto se llama el signo de la fobia o el signo de Godet. ¿Sí? El signo de Yersuni, sensación táctil de desprendimiento de la pared colónica respecto al fecaloma al soltar la digitopresión. ¿Sí? Signo de Finochet, se ausculta crepitación húmeda por el roce del fecaloma con la pared del colon. Estos son los 3 signos clínicos de un fecaloma. ¿Sí? Hallazgos al examen físico. Palpación abdominal, que es lo que vamos a encontrar. Una masa palpable, no dolorosa en hipogastrio, en fosa ilíaca izquierda, distensión abdominal generalizada. Al tacto rectal, tumoración pétrea en la ampolla rectal. ¿Sí? Si la ampolla rectal está vacía, puede que el fecaloma sea proximal. Diagnóstico por imágenes. El primer diagnóstico de imágenes que debemos solicitar es una placa simple de abdomen, ¿sí? Una radiografía simple de abdomen, donde vamos a encontrar una masa densa con patrón moteado, ¿sí? Imagen en miga de pan, ¿no? Imagen en miga de pan, ¿sí? Es un signo, es un patrón característico de un fecaloma. Luego, si tuviésemos una tomografía, ¿sí? Solicitamos tomografía de abdomen, donde vamos a encontrar igualmente una gran acumulación de heces con patrón moteado, ¿sí? Con la tomografía también se puede evaluar la extensión, localización y posibles complicaciones como perforación y úlceras a nivel de la pared del colon, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, frente al fecaloma, nosotros solicitamos primero una radiografía simple de abdomen. Posteriormente podemos solicitar una tomografía de abdomen, ¿sí? Finalmente, una endoscopía, una rectosigmoidoscopía, que puede ser diagnóstico y también terapéutico, ¿sí? Para visualizar en forma directa el fecaloma y también podemos tratarla a través de rectosigmoidoscopia. Complicaciones del fecaloma: obstrucción intestinal, megacolon tóxico. Esta es una de las grandes complicaciones del fecaloma, ¿sí? Megacolon tóxico. Consiste en la dilatación colónica masiva con riesgo de perforación. Retención urinaria por compresión de estructuras urológicas adyacentes, por ejemplo, el uréter. Incontinencia urinaria por compresión vesical. Estas son las complicaciones iniciales del fecaloma, ¿sí? Y complicaciones graves: perforación intestinal, ulceraciones, sangrados, sepsis, peritonitis, insuficiencia respiratoria. Vean, el paciente entra en shock séptico por necrosis de la pared del colon, ¿sí? Por necrosis y perforación. Esta es una de las grandes complicaciones. ¿Alguna vez han operado en servicio de emergencias un fecaloma gigante? Hace unos 2 años vi que operaron un fecaloma. Y nosotros preguntamos, ¿desde cuándo se opera un fecaloma? El fecaloma de inicio no es tratamiento quirúrgico, no es de tratamiento quirúrgico, solo es de tratamiento médico, ¿sí? Entonces, la justificación del residente fue que el paciente estaba en shock séptico a consecuencia del fecaloma y
secundario secundario a ulceración y sangrado de pared del colon. Es decir, tu paciente o su paciente estaba con un megacolon tóxico. Entonces, en esta situación le hicieron una colectomía total, ¿sí? ¿Por qué? La masa fecal no solo se encontraba en el recto sigma, estaba en todo el marco cólico, según el protocolo, ¿sí? Y esto ya había comprometido mucosa del colon, la pared del colon, y no tuvieron otra alternativa que realizarle una colectomía total, ¿sí? Entonces, ese paciente vive, pero sin embargo, hay que unir intestino delgado con la ampolla rectal, ¿sí? Creo que lo operaron después de un año. Está vivo el paciente, ¿sí? Pero estos son complicaciones graves que requieren también tratamiento quirúrgico agresivo, ¿sí? Pero sin embargo, cuando nosotros tengamos un paciente con fecaloma, el primer tratamiento es médico, ¿sí? Con enemas. Acá tenemos el tratamiento, ¿no? El tratamiento médico escalonado, dice en esta diapositiva. Primero debemos hacer, una vez que tengamos diagnosticado un paciente con fecaloma, tendremos que hacer una proctoclisis con enema Murphy. ¿Para qué? Para ablandar el fecaloma. ¿Qué dijimos? Era una compactación fecal pétrea. Así se define el fecaloma, ¿no? Es una compactación fecal pétrea, que es difícil de evacuar con laxantes comunes y corrientes, ¿sí? Requiere muchas veces extracción manual, requiere extracción instrumental con endoscopio, o finalmente puede requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando tengamos primero el paciente con fecaloma, siempre realicemos enema Murphy, proctoclisis con enema Murphy, ¿sí? Entonces, durante 2 a 6 horas de proctoclisis, ¿sí? Con 1 a 2 litros de solución de Murphy, ¿sí? Para ablandar gradualmente la masa fecal. Una vez que hagamos eso, podemos darle laxantes orales como polietilenglicol, ¿sí? Y en caso de que fracase estos dos procedimientos, se hace una extracción manual, bajo anestesia, ¿sí? Bajo anestesia. Para romper la cabeza del fecaloma, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la perforación del recto y desgarro esfinteriano. Vean acá, habla de la cabeza del fecaloma. Hay algunos artículos, ¿no? Un par de artículos por ahí encontré que indicaba que el fecaloma tenía 3 partes, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. Pero esta forma de indicar que el fecaloma tiene 3 partes es más local, ¿sí? Se lee, se puede observar en artículos locales, no en artículos internacionales, ¿sí? Busqué en literatura, por ejemplo, si realmente el fecaloma tenía sus partes, ¿no? Pero indican que no está estandarizado dividir hacia el fecaloma por partes, en cabeza, cuerpo y cola. Pero algunos artículos locales indican eso. La cabeza del fecaloma es la más dura, es la más pétrea, dice. El cuerpo del fecaloma es más blando. Y finalmente la cola del fecaloma contiene heces líquidas, dice, ¿no? Pero solo existe este tipo de división del fecaloma en artículos locales, no en artículos internacionales, ¿sí? Entonces no está estandarizado dividir el fecaloma en cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Finalmente se pueden hacer maniobras instrumentales con rectosigmoidoscopio. Si fracasa el enema Murphy, laxantes orales, extracción manual, ¿sí? Se puede retirar el fecaloma bajo guía endoscópica. Bajo guía endoscópica y con irrigación. Vean, raro como primera línea de tratamiento, ¿sí? Finalmente, si tu paciente tiene fecaloma, está en sepsis por necrosis
de la pared del colon o perforación del colon, está indicado el tratamiento quirúrgico. Es la última instancia. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Resección del colon, puedes hacer una colectomía total, como algunas hicieron, puedes hacer una sigmoidectomía, acompañado de una colostomía tipo Hartmann, ¿sí? En casos de complicaciones. El tratamiento quirúrgico entonces se reserva solo para casos severos, para casos complicados del fecaloma. El tratamiento del fecaloma es médico. Enemas, laxantes, evacuación manual. Si no se puede con estas 3 medidas, se puede hacer evacuación bajo vía endoscópica a través de un rectosigmoidoscopio. Si tu paciente tiene clínica de sepsis, clínica de perforación del fecaloma, puedes hacer recién un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Cuál es la composición del enema Murphy? ¿Sí? No es cualquier enema, ¿no? Enema Murphy está compuesto por solución fisiológica. ¿Sí? 500 ml de solución fisiológica, 200 ml de leche, 100 ml de vaselina líquida, 200 ml de agua oxigenada. Vean, no hay respaldo científico universal para su uso, solo en protocolos locales. Entonces, alguna vez les dice, ¿cómo está compuesto el enema Murphy? Indiquen esto, está compuesto por solución fisiológica, leche, vaselina y agua oxigenada. ¿Sí? Agua oxigenada. Ahora, por ejemplo, hay artículos que nos indican que el agua oxigenada, como es peróxido de hidrógeno, ¿sí?, provoca mucha lesión de la mucosa. ¿Sí? Esto puede empeorar la situación del fecaloma, dice. Y por esa razón, no hay un respaldo científico del uso de enema Murphy para el manejo del fecaloma. Pero en nuestro medio se hace, en Perú, Bolivia se hacen, ¿sí?, enemas Murphy, porque especialmente en Brasil, donde hay gran cantidad de fecalomas por dolicomegaly colon chagásico, ¿sí? Se hace. Pero no a nivel mundial, ¿sí? No está respaldado universalmente el uso de enema Murphy. Conclusiones y prevención. Diagnóstico temprano del fecaloma, clave para evitar complicaciones graves y reducir morbimortalidad. Tratamiento médico. Resuelve la mayoría de los casos de fecaloma. La intervención quirúrgica se debe reservar para casos especiales, para casos donde el fecaloma se complicó con necrosis de pared de colon, con perforación de colon, cuando el paciente está en shock séptico. ¿Sí? Prevención, dieta rica en fibra, hidratación adecuada, actividad física. ¿Sí? Monitoreo farmacológico en la población de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí han visto que el fecaloma no es una complicación exclusiva de la enfermedad de Chagas. Puede haber también fecalomas en otro tipo de pacientes, especialmente ancianos con alteraciones neurológicas. ¿Sí? Con alteraciones neurológicas. Los ancianos que están postrados por mucho tiempo en cama. ¿Sí? Por eso recomiendan actividad física, movimiento del paciente. ¿Sí? Entonces, si tienes ancianos que están postrados por mucho tiempo en cama, entonces hay que movilizarlos. ¿Sí? Hay que tratar a este tipo de pacientes, hay que hacer monitoreo de consumo de fármacos de estos pacientes. ¿Sí? Es la mejor forma de prevenir un fecaloma. Fecaloma de origen no chagásico, por si acaso. Gracias. Hasta luego, doctores.